Hola, muy buenos días a las personas que se conectan el día de hoy y a las personas que se conectan, ven este video después de haberla grabado, pues buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el momento que lo veas. Gracias, gracias, gracias por continuar un día más de estas sesiones en vivo y también en modalidad asincrónica. Hoy, martes 21 de marzo del 2024, día de la primavera, siendo las 9 en punto de la mañana en Tijuana, Baja California, en nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, yo soy Sara y les doy la más sinérgica, amable bienvenida a nuestra siguiente sesión de continuidad del programa Haz que la paz suceda, nivel básico. Bienvenidos y bienvenidas a este camino de la paz positiva, donde la construcción de paz interior es el camino. Y bueno, antes de continuar, pues bueno, sí es importante reconocer que pues ya hemos avanzado 7 sesiones, hemos tenido 7 semanas consecutivas, bueno, 8, que es la de la inicio del programa. Hemos estado semanalmente conectándonos y hablando de temas que crean esta sinergia positiva para poder lograr, pues, esta paz que se requiere, ¿no? Esta armonía que se requiere. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema no menos importante que otros, pero bueno, yo creo que es muy sonado cuando hablamos de paz, acerca de los derechos humanos. En esta sesión nos vamos a enfocar en los derechos humanos, en reconocer la importancia de conocerlos, los derechos humanos, de promoverlos y por supuesto vivir los derechos humanos para construir espacios de paz. Pero antes de ello, pues sí me gustaría recordar qué es lo que hemos visto. Lo que vimos principalmente en la sesión anterior. Vimos sobre el conflicto como una oportunidad y el conflicto como daño. Y bueno, nos dimos cuenta de varias cosas. Ahorita vamos a ir recordando paso a paso qué es lo que hemos visto. En la última sesión, así a grandes rasgos, en general, vimos que aunque generalmente todos en este planeta asociamos el conflicto con ideas negativas, el conflicto puede ser, más bien es una oportunidad para realizar cambios o fortalecer las relaciones. También nos dimos cuenta que el conflicto no es necesariamente malo. En cambio, bueno, el conflicto es solo una señal de que las personas han percibido diferencias reales en sus necesidades. Ahorita vamos a ver rápidamente qué es esto de las necesidades, vamos a recordarlos. Pero bueno, estos puntos sí hay que retomarlos. También nos dimos cuenta que si las personas identificamos la causa subyacente o las causas que están en la raíz del conflicto y cooperan para encontrar soluciones, el conflicto se puede resolver sin hostilidad, sin violencia, sin agresión. También nos dimos cuenta cómo es que los conflictos pueden ser constructivos cuando sirven como caminos positivos hacia una comprensión más profunda, hacia relaciones más sólidas y, por supuesto, hacia nuevas oportunidades. Cuando dos personas enfrentamos un conflicto y lo resuelven de una manera constructiva, la relación humana se fortalece porque existe una mayor confianza y un mayor entendimiento entre ambos. Esto ya lo sabemos en teoría, pero bueno, hay que practicarlo, ¿verdad? Y bueno, si el conflicto se resuelve de manera positiva, eso significa que se cumplieron las necesidades subyacentes, que se cubrieron estas necesidades subyacentes que surgieron por estar insatisfechas en las dos partes del conflicto. Lo cual, bueno, esto es muy positivo. Este resultado es muy positivo. También nos dimos cuenta que cuando el conflicto se maneja de manera constructiva, puede ser una oportunidad para hacer cambios y mejorar las cosas que no están funcionando bien.
mejorando las cosas para todas las partes involucradas y por supuesto que creas esta armonía que habíamos perdido. Y bueno, retomando también qué es lo que hemos visto en estos puntos importantes que hemos visto durante la sesión anterior, en particular, el conflicto como una oportunidad o como un daño, es importante recordar que todos los conflictos son neutrales. Es la forma en que los manejamos lo que determina si el conflicto es constructivo o es destructivo. Y a esto se le llama transformar el conflicto. ¿Ok? El conflicto es una parte que no vamos a poder evitar en la vida. Esto lo sabemos perfectamente. Y, por supuesto, sabiendo que no lo podemos evitar, no es inherentemente ni bueno ni malo. Es importante saber, en teoría, que el conflicto a menudo tiene una connotación negativa porque trae, por supuesto, pensamientos e imágenes de discusiones intensas, ¿no? Donde ocurre pues agresión, violencia física e incluso en determinados países, guerra, ¿no? Pero bueno, el conflicto no siempre es negativo. El conflicto puede ser positivo. Es más, de hecho, después de este programa nos vamos a dar cuenta cómo es que si el conflicto existe, este conflicto lo podemos tomar como una oportunidad. Que un conflicto sea destructivo o constructivo depende de cómo nosotros lo vamos a manejar. Recordemos también de las emociones, que también nos dimos cuenta cómo es que una emoción destructiva es depende de cómo la gestionas, de cómo la manejamos, porque las emociones también, como los conflictos, existen de manera natural. Pero bueno, si manejamos los conflictos de una manera positiva, los conflictos pueden tener, por supuesto, buenas consecuencias. Esto ya lo sabemos. A este tipo de conflictos lo llamamos conflicto constructivo. Si no gestionamos el conflicto de una forma positiva, va a tener consecuencias negativas. Esto ya lo sabemos también, nada más que a la práctica, por ahí andamos un poco, patinamos un poco, ¿verdad? Y bueno, a este tipo de conflictos lo llamamos conflicto destructivo. El propósito del campo de la resolución de conflictos es aplicar técnicas de comunicación y participar en procesos de gestión y transformación de conflictos como la negociación, como la mediación, por supuesto, y la justicia restaurativa para lograr un entendimiento entre las partes en conflicto. Por supuesto, reparando el daño en las relaciones y encontrar soluciones para asegurar que el problema ya no persista. Y bueno, habiendo recordado esto que les acabo de comentar, sí me es importante que pongamos toda nuestra atención a este video. Muy buenos días a todos y a todas. Nosotros somos Afán y Ricardo, que soy yo, y somos los mediadores. Estamos aquí porque vosotras dos habéis tenido un conflicto bastante grave. Nosotros no somos jueces, no vamos a culpar ni a castigar a nadie. Somos mediadores y venimos aquí a ayudar y juntos con nuestras intervenciones llegaremos juntos a un acuerdo. Para poder ayudaros mejor, se van a establecer unas normas que todos y todas debemos respetar. Se establecerán turnos de palabra. Mientras uno habla, los demás permanecemos escuchando. No podemos interrumpir y lo que se habla es confidencial y no deberá salir de este espacio. Rafaela, ¿puedes por favor contarnos tu versión? Estefanía me manda cartas diciendo que es su letra y yo sé que es su letra. También habla detrás de mis espaldas y me persigue en el recreo y a mis amigas y me molesta mucho. Estefanía, ¿nos puedes contar tu versión del conflicto? Pues que ella me llama por las noches, me insulta. Lo que estás diciendo es mentira, porque yo no te he dado nada de eso. Rafaela, por favor, no interrumpas. Tienes que respetar las normas y ella te respeta en todo momento. Así que, por favor, hazlo mismo. Y me persigue y le dice cosas a los maestros que no es verdad. ¿Algo más que tú quieras añadir? ¿Tienes algo más que añadir, Estefanía? Sí, que cuando salgo a la pizarra se pone enfadada conmigo y es muy envidiosa. Entonces, Nojaila, según lo que yo he entendido de lo que nos has contado, es que
Estefanía te manda cartas y ella te dice que no es su letra. Ella te persigue durante la mayor parte del tiempo en el recreo y te molesta bastante. ¿Es eso cierto? Sí. Y por lo que yo he entendido, Estefanía, es que Nohela te persigue a tu casa después del cole, te llama por las noches, le dice cosas a los profesores de ti que no es verdad y te insulta. ¿Es verdad lo que digo? Sí. Nohela, ¿cómo te sientes con toda esta situación? Me siento mal porque la llamo por las noches, también la persigo hasta su casa y también la molesto mucho. Y Estefanía, ¿tú cómo te sientes ante esta situación? Me siento mal por perseguirla, insultarla y mandarle cartas. Nohela, ¿cómo te sentirías en el lugar de Estefanía? Pues me sentiría mal al recibir llamadas por la noche, también que me persigan hasta mi casa, que me molesten. Y tú, Estefanía, ¿cómo te sentirías en el lugar de Nohela? Pues mal, porque la persigo, le insulto y le mando cartas y pues sí soy muy pesada. Entonces, según lo que yo he entendido en resumen es que Estefanía te persigue, te manda cartas y te molesta, pero tú también por las noches le sueles llamar por teléfono y le sigues hacia su casa. Te sientes mal y te quieres que cambie todo esto, ¿no? ¿Es correcto? Y por lo que yo entiendo, Estefanía, es que dices que Nohela te persigue hasta tu casa después de salir del cole, te llama por las noches, le dice cosas a las profesoras de ti que no es verdad, te insulta y añades que cuando tú sales a la pizarra tú tienes envidia. Dices que te sentirías mal en el lugar de Nohela y que te sentirías agobiada de que te insulten y sientes que eres pesada. ¿Es verdad? Sí. Mira, ¿cómo crees que podemos resolver esto? Pues que Estefanía no me dé de mis espaldas, que no me mande más cartas y que no me persiga en el recreo. Y Estefanía, ¿cómo crees que podemos resolver esto? Que pasáramos más tiempo juntas en el recreo y el próximo trabajo de ciencia que lo hagamos juntas. No, Raila, ¿qué harías tú? ¿Qué actuarías tú? ¿Cómo actuarías si volviera a pasar esto? Pues primero hablaría con ella, porque me hace esto, y si sigue así molestándome, pues se lo diría a los maestros. Estefanía, ¿cómo te sentirías tú a que volviera a pasar esto? Nohela te vuelva a llamar, etcétera. Pues le diría que le he hecho mal y le pediría perdón. ¿Estaríais dispuestas a cambiar esta situación? Sí. ¿Y tú no? ¿Estefanía está dispuesta? Sí. Ahora entre todos tenemos que pensar posibles soluciones. ¿A ti, Nohela, se te ocurre alguna solución? Pues que no me mande más cartas y que no me persigan en el recreo y que no hable de mis espaldas. ¿Y a ti, Estefanía, se te ocurre alguna solución para este conflicto? Que no me llamen mal y que no le diga a los maestros cosas que son mentiras. ¿Y cómo os sentís ahora después de haberos expresado, contar, siendo sinceros? Me siento mucho mejor haber dicho de que me molesta de Estefanía. ¿Y tú, Estefanía, cómo te sientes después de haberte desahogado, hablar? Pues me siento mejor al expresarme a mi manera y al decirme lo que no me gusta de ella. Entonces, ¿estáis dispuestas a pasar más tiempo juntas, no molestaros entre vosotras, hacer el próximo trabajo de ciencias e intentaros llevaros bien? ¿Es eso correcto? Sí. Y antes de firmar el acuerdo os queremos dar las gracias por haber tomado la decisión de venir a mediación. ¿Os parece bien si firmamos y tomamos el acuerdo? Sí, sí. Y siéntanse sumamente orgullosos y orgullosas ustedes como padres de familia y como docentes y como parte de esta comunidad del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank. Siéntanse sumamente seguros y orgullosos porque estamos implementando esta iniciativa, este programa ya desde el 2021 que inició con esta sinergia Natalia, a quien felicito siempre por el hecho de haber
pues llegado hasta aquí, ¿no? Porque ya llevamos varios años y bueno, ya se va a crear un centro de mediación escolar ahí en el Colegio Alemán, en el cual estamos sumamente muy felices y muy motivados por colaborar con pues con el seguimiento para hacer estos centros de mediación. El primero pues de escuela pública, perdón, privada y pública, porque en realidad el programa se ha llevado a cabo en varias escuelas privadas y públicas, pero como tal no le han dado un seguimiento, o sea, no han tenido como la iniciativa como Natalia de que quieren esto para su escuela. Yo les cuento que en México no hay centros de mediación. No, han intentado en ciertos, por ejemplo, creo que en Guanajuato, por ahí, creo que lo intentaron hacer, pero no le dieron un seguimiento. Entonces, siéntanse súper felices porque ustedes ya están pasito a pasito, ya ahí la llevan. Está muy, la verdad que esta noticia a mí apenas me la dieron ayer. Natalia me dijo que iban a incorporar esta disciplina de construcción de paz y resolución de conflictos en las materias de los alumnos del Colegio Alemán. Eso es un gran avance y la verdad que yo las felicito y las felicito por generar esta sinergia, porque en realidad es nada más voltear a ver y poner atención a la construcción de paz. Y bueno, es importante también reconocer, ya ahorita vimos cómo es un ejemplo de una mediación escolar y ver la importancia de cómo los mismos alumnos se involucran por construir paz, por hacer una mediación, por llegar a acuerdos, por generar este respeto entre las relaciones humanas. Entonces, esto es un gran avance. Yo los felicito y las felicito y me emociona muchísimo el hecho de que hayamos llegado hasta aquí. Y bueno, nada más así rápidamente, vimos en el inicio de esta sesión, recordamos cómo el conflicto puede ser un conflicto constructivo o uno destructivo. Y bueno, vimos también que se hablaron de las necesidades subyacentes. Recordemos esto. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque me he topado con personas que han llevado a cabo el curso y que como que de repente no se acuerdan de estas necesidades y son sumamente importantes. De hecho, hasta para que en las escuelas podamos recordar cuáles son estas necesidades subyacentes, hice un twister que se llama el twister, que es un juego pues se puede decir de mesa, ¿no? Que es un juego en donde se interactúan las necesidades subyacentes y es divertido y aparte entre los jóvenes, en las escuelas, y claro que también los adultos lo he jugado con adultos, y la verdad que es sumamente, es muy inevitable que no aprendas jugando, ¿no? Y bueno, entonces, veamos, ¿cuáles son estas necesidades subyacentes? Primero, por supuesto, hay que tener recurso. Por supuesto que yo sé que se dice muy fácil, pero a la práctica en campo, pues es un poco complicado obtener un recurso. Lo tienes por medio de tu trabajo, por medio de lo que haces, obtienes estos recursos, ¿no? Entonces, si tú ya tienes palomeada el hecho de que pues tienes un trabajo, sabes cómo trabajar desde tu talento, ¿no? Bueno, ya tienes esto palomeado. Otro es sentir la seguridad física y seguridad emocional. Esto, de repente, a lo mejor cuando tenemos como heridas de tu niñez, puede ser que probablemente cuando estés grande puedas todavía tener inseguridades que a lo mejor no permites como saber de dónde provienen, ¿no? Entonces, hay que trabajar, hay que identificar. Por eso es muy importante tener espacios en donde te des cuenta cuál es tu estado natural, cuál es tu naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta a tu cuerpo? La comunicación con tu cuerpo es sumamente importante para que te puedas resolver y puedas palomear cada una de estas necesidades subyacentes. La otra es pertenecer a una comunidad. Por supuesto que ya pertenecemos a una, por default, estamos en una familia, ¿no? Ya pertenecemos a una comunidad. Otra es que, bueno, en el grupo, por ejemplo, a lo mejor de padres de familia, no sé, a lo mejor tienes algún grupo en especial donde te pones a jugar, no sé,
por decir algo, que se juntan para jugar juegos de mesa, no sé, ya perteneces a un grupo, ¿no? Otra es la libertad. Por supuesto, el hecho de sentirte libre, esta palabra ya tiene muchísimos años que sigue siendo un catalizador fuerte de conflictos constructivos, perdón, conflictos destructivos. Si no te sientes libre, hay un conflicto intrapersonal. Entonces, hay que identificar el por qué uno a veces no se siente tan libre de lo que puede verse, ¿no? La habilidad de tomar decisiones te hace libre, ¿no? La habilidad de tomar decisiones por ti mismo, ¿no? A veces a lo mejor tomas decisiones, pero no son tus decisiones, son de otras, ¿no? Entonces es importante crear esta libertad. Otra es, por supuesto, el amor. En este sentido, bueno, se puede sentir el apoyo y también, pero no nada más darlo, también recibirlo, ¿no? El otro es tener descanso, por supuesto. Sabemos perfectamente que pues la vida hay que moverse, estar activos, ¿no? Porque hay que sobrevivir, hay que generar recursos, como lo vemos en el número 1, como necesidad subyacente, y a veces no descansamos. Pero recordemos, por favor, que el descanso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos químico. Adentro de nuestro cuerpo generamos química, ¿no? Y esta reacción química que genera nuestro cuerpo, muchas veces, cuando no descansas, se genera esta hostilidad hacia todo, ¿no? Esta como agresión, estas ganas de no querer hablar o decir algo y como quiero decir golpeado. Y bueno, es importante generar descanso para que tu cuerpo se renueve, se reinvente. Otra es el propósito, por supuesto, tener un propósito en tu vida. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Tener una misión, un sentido de vida, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes y, por supuesto, el propósito hay que irlo descubriendo a como nosotros vamos vamos cambiando y vamos generando ideas diferentes a las de años anteriores. Y bueno, inclusive un propósito puede hasta irse transformando, ¿no? Entonces, es importante tener claro este propósito. Otra, por supuesto, es la de generar tu propio respeto para que las personas te respeten. Si no tienes un respeto propio, al igual que el amor propio, ¿no? Si no tienes ese respeto, entonces no lo vas a generar, ¿no? El respeto que tú tengas es como un espejo hacia las demás personas. Así te van a respetar las demás personas. Si tú te respetas, eso es primordial, es clave, ¿no? Si no te respetas, nadie te va a respetar. Entonces, es importante generar este respeto. Otra, por supuesto, es crear, ¿no? El hecho de expresarnos, el hecho de encontrar cuál es tu talento y desde ese talento trabajarlo y exponerlo al mundo para poder sobrevivir y generar recursos y bueno, ser muy, muy pleno desde ahí, ¿no? Y bueno, aquí yo les puse un triangulito en donde ese triangulito, pues, es el modelo del iceberg en una mediación, en donde lo que tenemos en el pico del iceberg, bueno, este es el triángulo, vamos a suponer este modelo del iceberg lo dice perfectamente, porque en realidad lo que vemos cuando vamos en un barco, nos damos cuenta nada más de lo de encima del iceberg, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que es hermoso y que sale desde la superficie, ¿no? Pero en realidad es lo que nada más estamos viendo. Así como el conflicto. Cuando tú ves el conflicto como tal, únicamente ves posiciones, agresiones, comportamientos, pero en realidad no te das cuenta cómo es que debajo de este piquito que hay todo un cúmulo, una raíz gigante que hace que crezca este conflicto. Y es ahí donde debemos enfocar nuestra atención ahorita que estamos trabajando en el tema de la mediación. En donde, bueno, por supuesto, debajo de este iceberg, lo que creó el conflicto es los sentimientos, los prejuicios, las expectativas, los deseos, los intereses, los objetivos. Entonces, es importante darnos cuenta que el conflicto que vemos como tal, arriba de la superficie, ¿no? No es el problema como tal. En realidad, el problema que hay que resolver es la raíz que ocasionó que veamos este conflicto. Y bueno, hay un ejemplo
hay un ejemplo importante que se los voy a compartir en su bitácora de Google Classroom, en donde, por supuesto que como vimos en el ejemplo de la chica, las dos chicas que estaban ahorita en el video, ¿no? Hay una gama gigante de conflictos que nunca el conflicto puede ser igual, ¿no? Siempre son sumamente diferentes. Y bueno, este es un ejemplo de Sylvia y Janet. Por ejemplo, hay que reconocer que no siempre nuestros intereses son compatibles. Hay veces que, más bien la mayoría de las veces, nuestros intereses son incompatibles. Y entonces, cuando son incompatibles, hay un espacio gigante para resolver el conflicto de una manera más fácil. Entonces, hay que reconocer y hay que tener esta noción de enfocarnos como constructores de paz, enfocarnos en el diálogo, ¿no? En saber cuáles son los intereses de las dos personas, cómo podemos resolverlo. Recordemos también las preguntas que se hacen a las personas involucradas en los conflictos. En cualquier ejemplo que yo les ponga, es importante generar preguntas, porque desde una pregunta se puede resultar que una de las partes reaccione ante la respuesta hacia tu pregunta, ¿no? Y bueno, aquí rápidamente les voy a dar 5 pasos involucrados al abordar los intereses y necesidades subyacentes en un conflicto. Número 1 es abordar el problema lo más fácil posible. Número 2, derivar estrategias para satisfacer las necesidades. Recordemos que es importante separar a la persona y al problema. Número 4, tomar un enfoque a futuro y, por supuesto, separar los hechos de los sentimientos. Y bueno, lo que estamos ahorita nada más es así como que una breve como introducción, ¿no? Pero el tema de hoy es los derechos humanos. Yo sé que todos sabemos qué son los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, esto es importante. Me es importante ya darles a conocer desde ahorita de qué estoy hablando, de qué es la mediación, ¿no? De cuál es el tema de la disciplina que estamos abordando por medio de este programa, ¿no? Que es la resolución de conflictos, la mediación. Y bueno, les cuento así rápidamente que esta persona que ven en el video, que les voy a poner ahorita, es Jorge Pesqueira. Jorge Pesqueira es quien inventó la mediación asociativa. Y bueno, creo que nosotros como seres humanos, bueno, sabemos perfectamente que la mediación está en los juzgados, que existe desde hace muchos años, y que bueno, la mediación como tal existe, pero la mediación asociativa nos ayuda a generar estas cualidades que se perdieron, ¿no? Que se han perdido porque el ser humano va creciendo, bueno, va teniendo experiencias y se va olvidando de las cualidades que son intrínsecas en el ser humano. Las vamos perdiendo. Perdemos lo que es la bondad, perdemos la paz, perdemos la concordia, perdemos el egocentrismo positivo. Recordemos que, pues, el ego sabemos que existe, ¿no? Pero si existe el negativo, por supuesto que hay un egocentrismo positivo. Y Jorge Pesqueira lo da a conocer. Vamos a ver rápidamente en este video qué es lo que él dice acerca de la mediación asociativa. Existe un documento muy importante para lo que se llama la educación del siglo XXI. Y son 4 factores que son clave. Aprender a conocer, es decir, cuando tú estás leyendo un libro y estás aprendiendo lo que el libro dice. Aprender a hacer, es decir, habilidades para que lo que sabes teóricamente lo puedas poner en práctica. Aprender a ser humano. Esto significa que tienes que desarrollar habilidades para comprenderte tú a ti mismo, conocerte a ti mismo, para que fortalezcas tu autoestima. Pero otro pilar, el cuarto muy importante, es aprender a vivir juntos. Y para aprender a vivir juntos necesitamos encontrar mecanismos que nos permitan solucionar nuestros conflictos, no de manera destructiva, sino de manera constructiva. Y es ahí precisamente donde aparece una metodología tan valiosa como la mediación. Ya está aprobada en reclusorios, con internos que se capacitan como mediadores, pacificadores, pares,
y cambia la vida, la convivencia al interior de una prisión. Está probado en escuelas como en Tepito, en Ciudad de México, que son barrios violentos, bravos, ¿no? Y ahí se ha encontrado que las personas, tanto los docentes como el personal administrativo y los estudiantes, cambian. Está probado en comunidades con altos índices de violencia y ha cambiado ese barrio, esa comunidad, en distintos puntos geográficos de México. Lo que pasa es que son experiencias aisladas. Lo importante es que el país, la nación, convierta los mecanismos alternativos y particularmente la mediación en una política de Estado nacional y que las entidades de la República lo conviertan en una política de cada entidad y que los municipios lo conviertan en una política pública para que en todos lados donde haya un conflicto esté una persona que tenga los conocimientos para desactivarlo, como pasa por ejemplo en reclusorios donde hemos trabajado, donde por cada 40 internos hay un compañero interno, mediador, pacificador, par. Cuando hay un conato de violencia, está relativamente cerca ese mediador para serenar, para calmar, y evita que se den enfrentamientos, que aparezcan las puntas o algún arma, como pasa en muchos reclusorios. Eso no está pasando, por ejemplo, hasta ahora en Sonora en los últimos años, porque tenemos desde 2004 trabajando en la pacificación de los reclusorios a través, entre otros mecanismos, básicamente el de mediación. Y bueno, ahora sí, ahorita ya que vimos que la mediación, ya nos dimos cuenta cómo es un ejemplo de mediación, qué dijo Jorge Pesqueira acerca de la importancia de que todos tenemos que saber acerca de la mediación en cualquier ámbito. Hagan de cuenta como cuando, no sé, ahorita se me ocurrió, ¿no? Que cuando están a lo mejor en un avión, ¿no? Que estamos pues ya en un vuelo, ¿no? Y que un doctor, porque alguien está enfermo, ¿no? Alguien se está ahogando, no sé. Me ha tocado, ¿no? De que dicen un doctor. Incluso un mediador debe ser igual, ¿no? Así de que un mediador. O sea, ya ahorita en el 2024 ya necesitamos mediadores que sepan cómo controlar, más bien cómo gestionar los conflictos de una manera pacífica, ¿no? De una manera amena, de una manera amable y que no llegue a la agresión, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que se han agarrado a golpes? Por ejemplo, yo en varias ocasiones, yo viví en la Ciudad de México por muchos años y en el Metrobús, varias ocasiones, ya ven que en el Metrobús, bueno, no sé, les cuento, a lo mejor no saben, a lo mejor sí, pero bueno, hay una parte en donde están las mujeres y déjenme decirles que las mujeres somos bien bravas porque ahí me tocó varias ocasiones que se agarraron literal de las greñas, así se pelearon fuerte y bueno, no había ni espacio y entonces se pelean ahí, ¿no? Entonces, si la cultura involucramos la mediación, otra cosa fuera, ¿no? Así de que un mediador, así como igual, un doctor, ¿no? Es importante. A lo mejor ahorita nos da risa, ¿no? Y lo vemos un poco lejano, pero creo que es importante. Y bueno, ahora sí, ¿qué son los derechos humanos? Creo que todos sabemos qué son los derechos humanos. Creo que ya no tenemos una noción de qué son los derechos humanos. ¿Creen ustedes saber qué son los derechos humanos? Veamos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. this is a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes.
significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... There's supposed to be a list somewhere I should be aware of. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente nuestros derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler terminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo.
Solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Y bueno, vimos este video sumamente completo. Me encanta este video porque te dice toda la historia, te recalca cómo es que sí ocupábamos en cierto momento a Mahatma Gandhi, pero en realidad nosotros podemos hacer valer estos derechos humanos, ¿no? Desde cada individuo, desde con tu vecino, con tu hijo, con tu esposo, con quien vivas, con tu mamá, con tu papá, bueno, los derechos humanos, así como conceptualización, es todo aquello lo que nos permite crecer y desarrollarnos plenamente como personas en todos los aspectos de la vida. Los derechos humanos son derechos inherentes, o sea que inherente es que ya lo traemos desde el nacimiento, ¿no? A todos los seres humanos, sin distinción alguna, sin de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. ¿Quién nos dice, por ejemplo, las instituciones que hay, ¿no? En México, por ejemplo, en la cual yo trabajé ahí, y bueno, como conceptualización nada más, porque déjenme decirles que dentro de esta institución también ha habido, bueno, me tocó vivir gente que no respetaba los derechos humanos. Entonces, salí de esa institución, la verdad que dándome cuenta en que no necesitamos una institución como para que te haga valer. Digo, perdón, yo sé que es muy valioso tener los derechos humanos en una institución como tal, ¿no? A lo que voy es que no estoy en contra de las instituciones, no quiero que se confundan, pero bueno, en mi experiencia me di cuenta cómo es que elaborando dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me di cuenta cómo es que
no respetaban adentro los derechos humanos, así como tal, en mi experiencia. Y bueno, es importante saber que existen instituciones que te ayudan a defender. Digo, en otras experiencias he sabido, bueno, tengo compañeros, tengo amigos que trabajan ahí. Por ejemplo, Martín Toledo es el psicólogo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Baja California, y déjenme decirles que él es una persona sumamente respetuosa de los derechos humanos. Entonces, no siempre se viven las mismas experiencias. Por eso es importante escuchar y aprender de las otras personas. Entonces, Martín Toledo, él es el asistente de esta iniciativa, Huiraque para la Paz y el Desarrollo, tiene dos labores: la labor de asistir al programa de la iniciativa WPDI, y también hace una gran labor en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aquí en Tijuana. Él es el psicólogo, atiende a la ciudadanía. Imagínense qué gran trabajo. Yo por eso cuando lo veo es como, wow, o sea, es sumamente importante su misión, ¿no? Es sumamente importante el hecho de entablar la escucha activa con los seres humanos que llegan a su oficina a contarles de manera, pues uno tras otro, a contarle el cómo es que él se siente o ella se siente que alguna institución ha sido, lo han violentado o la han violentado los derechos humanos. Y bueno, es importante crear los derechos humanos, hacerlos valer desde tu propia persona, ¿ok? Desde cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Dice que los derechos humanos es un conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Y bueno, felicitaciones a las personas que respetan los derechos humanos y que hacen valer sus derechos humanos dentro de una institución como la CNDH, como la CEDH aquí en Tijuana y aquí en Baja California. Entonces, felicitaciones a todos los servidores públicos que hacen servir al público, como lo dice el nombre, ¿no? Y bueno, descartemos también, ahora sí que pongámosles el ejemplo a las personas que no hacen valer los derechos humanos y que no saben qué es eso, que nada más ejercen el poder y que pisotean los derechos humanos de las personas. Esas personas hay que nosotros darles el ejemplo de cómo se respetan los derechos humanos, ¿no? Y bueno, dice aquí, los derechos humanos tienen como finalidad garantizar una vida digna para todas las personas, una vida digna para todas las personas. Es importante. Y bueno, ¿cuáles son los derechos humanos universales? Dijimos que eran 30 derechos humanos. Y bueno, vamos a ver, así les voy a dar así como que un breve, ¿no? No se los voy a leer todos, pero les voy a mencionar cuáles son estos derechos humanos. Todos los seres humanos nacemos libres y con los mismos derechos. Todas las personas debemos actuar entre sí como si fuéramos hermanos y hermanas. Wow. Todas las personas tienen los mismos derechos sin importar el país, el idioma, origen, edad, religión, situación económica o si tienen alguna discapacidad. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Ninguna persona puede ser esclava de otra, ni ser maltratada o castigada de manera cruel o humillante. La ley debe ser igual para todas las personas. Ninguna persona puede ser encarcelada a menos que cometa una falta muy grave que se llama delito. Todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por tribunales justos cuando son acusados de un delito. Nadie tiene derecho a interferir en la vida privada de otras personas. Todas las personas tienen derecho a ir de un lado a otro, de su propio país, y también a salir y a regresar a él, ¿no? Nosotros que vivimos en frontera, ¿no? Que cada rato tenemos el derecho de ir y venir, ¿no? Digo, independientemente de que existen las fronteras, que no me encantan, pero bueno, voy más por los puentes que por las fronteras, pero bueno, tenemos el derecho de ir y venir, ¿no? Y bueno, otra de las cosas es que, bueno, nos quedamos en que toda persona tiene derecho a pertenecer a una nación.
A las mujeres y los hombres, después de cumplida cierta edad, tenemos derecho a casarnos si queremos, ¿ok? Y a formar una familia, por supuesto, si lo queremos. Somos libres de no querer tener familia, la verdad, de no querer tener hijos. Somos libres de crear nuestra propia identidad también. El hecho de casarte también es libre, ¿no? Si lo deseas, es importante que no nos sintamos como influidos de manera social el hecho de tenernos que casar, ¿no? Y bueno, otra de las cosas importantes es que todas las personas tenemos derecho a una propiedad individual y colectiva. Otra es que todas las personas tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones y a contárselas a los demás si lo deseamos, ¿no? También tenemos derecho a reunirnos y a practicar nuestras creencias, nuestras religiones, ¿no? Independientemente de lo que nosotros creemos que es verdadero, ¿no? Es importante respetar las religiones, respetar las creencias. Si no quieres creer en nada, también respeta que no quieres creer en nada. Todo, el respeto, ¿no? El respeto, el respeto. Toda persona tiene derecho al voto y a participar en la política de su país. Todas las personas tienen derecho a trabajar o a gozar de buenas condiciones de trabajo y a cobrar un salario justo y equitativo que les nos permita vivir con dignidad y mantener a nuestra familia. También tenemos derecho a descansar, ¿por qué no? Todas las personas tienen derecho a la que necesiten. Todas las personas tenemos derecho a lo que necesitemos para gozar de buena salud, tener alimentos adecuados, vestidos y vivienda. También tenemos derecho a recibir ayuda si no podemos trabajar. Las futuras madres y sus bebés debemos recibir ayuda especial. Todas las niñas y todos los niños tienen los mismos derechos, estén sus padres casados o no. Esto es importante, importante. Me ha tocado, yo soy madre soltera desde siempre, y bueno, me tocó, déjenme decirles que tuve una experiencia en una escuela en donde tuve que decir que mi hijo, pues más bien, que mi hijo no tenía un papá, ¿no? Y que de preferencia, por favor, que trataran a todos los niños por igual, ¿no? Tuve que decirlo porque estaba demasiada esa creencia inculcada en que todas las familias tenían papá y mamá. Entonces yo le decía, yo soy papá y mamá, ¿no? Entonces, ahí tuve una plática muy profunda con la directora y bueno, total de que nunca la inscribí en esa escuela, ¿no? No quiero decir nombres porque es de que Tijuana es una escuela privada y muchas personas ahí tienen a sus hijos, pero bueno, es importante que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos tratos, ¿no? No porque estés casada o porque seas una madre soltera y que así lo decidiste, quiera decir que tengas otro tipo de derecho, ¿no? Entonces, importante, importante. Todas las personas tenemos derecho a una educación gratis y aprender una profesión. La educación debe promover la comprensión, la tolerancia y la amistad. Toda persona tiene deberes hacia la comunidad. Nadie puede quitarle a ninguna persona bajo ninguna justificación los derechos que acabo de leer. Entonces, todos estos derechos humanos que les acabo de decir son los que están. Son 30 derechos humanos. No ha habido cambios, son los mismos, ¿no? Y bueno, aquí yo les pongo una frase porque ya estamos en la parte final de la sesión, en donde, bueno, me encanta dárselas a conocer. Dice, solo si somos capaces de percibir que formamos parte de un problema, seremos capaces de ser parte de la solución. Esto lo dice un pedagogo español, Jaume Sela. Y me encanta porque es importante saber de todas las perspectivas, se hace un panorama completo, ¿no? Y es entendible lo que Jaime Sela da a conocer en este momento. Y bueno, por medio de esta frase, ¿no? Que les acabo de decir. Y bueno, ¿qué es algo importante que les tengo que decir? Todo esto, bueno, sabemos que hay instituciones donde si necesitamos protección acerca de los derechos humanos, sabemos que existen, aquí los tienen en pantalla, está la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de la Juventud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es importante saber que existen, pero también es importante saber que hay que respetarse. Y si alguien te hace como
una agresión acerca de tus derechos humanos, bueno, creo que es importante darlo. Si es por medio de una institución, pues sí hay que darla a conocer y hay que tener esta protección que México nos da, ¿no? No siempre no siempre a todos tenemos de diferentes experiencias, ¿no? No siempre hay muchas personas que se quejan del gobierno, que no me ayudan, que fui a derechos humanos y nunca me ayudaron. En mi experiencia que yo trabajé en los derechos humanos, bueno, el jefe que yo tenía no sabía nada acerca de los derechos humanos. Déjenme decirles que él trabajaba en esa institución y no hacía valer los derechos humanos de, no nada más míos, sino de todas las personas que trabajábamos con él en el departamento de donde él era el director. Entonces, esta persona no respetaba los derechos humanos, pero déjenme decirles que yo conozco personas que trabajan ahí adentro y que sí respetan los derechos humanos. Pero bueno, importante. Es importante saber que existen instituciones, por supuesto, que ayudan, pero como lo dice el video, ¿no? Hay que hacernos valer nosotros, hay que tener el respeto, primero que nada, trabajar el respeto propio para poder, desde nuestra presencia, que nos respeten. Entonces, es importante. Y bueno, todo esto, bueno, se los voy a compartir se los voy a compartir en su bitácora, en Google Classroom, esta presentación para que la vean detalladamente. Está muy extensa, le puse demasiadas diapositivas, pero bueno, es importante que ustedes la vean detalladamente. Se las voy a compartir en PDF para que la vean y les voy a compartir mucho material, bueno, no mucho, algo de material que nos dé una noción de los derechos humanos, para qué, cómo, ¿no? Por qué existen y bueno, etcétera. Entonces, la importancia de la labor docente por el respeto a los derechos humanos, por supuesto que es clave, pero también lo de los papás, por supuesto, pero también lo de los hijos. Entonces, todos, no le echemos la bronca a los docentes, ¿no? De que es que no se lo enseñan en la escuela. No, permítanme decirles que eso es un mito. Eso es un mito que hay que romper con ese paradigma. El paradigma de que los docentes tienen toda la responsabilidad, eso ya no, eso es un mito. En realidad, hace poco caí en cuenta del cómo el ejemplo habla por sí solo. Mi hijo tiene 17 años y hace poco él me dijo, oye mamá, cuando yo tenga, por ejemplo, a mis hijos, ¿cómo crees tú que yo pueda enseñarles de la mejor manera? Yo no le contesté nada, me quedé pensando, dije, wow, qué importante lo que me acabas de preguntar. Dije, a ver, me quedé pensando, ¿no? Entonces, él solo contestó y me dijo, ya sé, mamá, con el ejemplo, con lo que veo, con eso, mamá, con eso les voy a dar a conocer. Me dice, bueno, ya me hizo como un ejemplo de algo que a lo mejor, pues bueno, ustedes también han de tener, ¿no? No sé, algo que él siempre, pues me dice, ¿no? Que él me agradece el hecho de que siempre he tratado de dejarlo ser como él es, ¿no? Digo, obviamente, desde ciertos límites, ¿no? Ya sabemos cuáles. Entonces, el hecho de saber cuáles, de no imponer, del hecho de crear una mejora continua desde tu propia persona, desde ahí ya podemos lograr crear seres humanos responsables y respetuosos hacia su persona y por inercia hacia los derechos humanos. Entonces, desde nuestro ejemplo. Entonces, que si no se lo dije a mi hijo, que si no, se me olvidó decirle tal cosa, en realidad no sirve de nada. Creo, bueno, mi punto de vista es que no sirve tanto el hecho de estar diciendo, ¿no? Más bien es desde el ejemplo. Importante, ¿no? Digo, así yo lo aprendí de mis papás y creo que es importante. La mejora continua es importante. Vamos a ver.
you and I, THD, would be a better place, you know? They say pulls from my pain pulls from my heart. Knowing the kid somewhere, the action star. Take the time out, close your eyes, just look at this. No color, no hate, nemesis, or differences in TV. It's been the view, it seems of negativity, but we control it. If we cooperate, willingly, we came a long way. So much closer to go. Guns kill, but hatred destroys the foe. And the problem could never be solved, you see. Human rights, divine bird, equality. If we don't respect and love each other, we're just living a lie. Because united starts with you and I. You feel me? We all are born free and equal, free to walk and free to talk, free to dance, free to jump and free to prance. And what I'm saying, gotta keep it together, no matter how bad the weather. It will be alright. Keep it tight, because we all got our freedom rights every day, from the night to the broad daylight. Don't discriminate, or to appreciate, so you don't have to imitate. Don't be the one to hate. It's never too late. You got the right to life. And it's to prove it guilty, you can see what you like. Gotta get the education. I throw it away. Know your human rights, because it can help you someday. Y bueno, con este video cerramos esta sesión, no sin decirles, bueno, que como lo dice el video, que todos somos uno, ¿no? Que todos estamos en un mismo barco y es importante saber y reconocer que si a ti algo te afecta, a la otra persona y a mí y a todos nos va a afectar. Somos energía, ¿no? No sé cómo ponerle, ¿no? Cómo llamarle de distinta manera, pero esta energía me conecta contigo, esta energía nos conecta a todos. Y bueno, si a mí me afecta algo, si a mí
creo pensamientos destructivos, por supuesto que a todos nos va a afectar. Entonces, si sabemos que esto es tan verdadero y tan real y te consta y sabes que así es, pues bueno, ya estamos avanzando. Entonces, les agradezco muchísimo el hecho de que hemos llegado, si has llegado hasta este momento, si, bueno, gracias a las personas que se conectaron en vivo, gracias por crear la sinergia que se requiere para hacer posible que la paz de cada ser humano suceda. Y bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias. Gracias por continuar en este camino de la construcción de paz, que es una construcción de paz que se hace todos los días, cada instante. Y bueno, muchas gracias. Yo soy Sara. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Con muchísimo gusto, a la misma hora y por Google Meet. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Adiós. Hasta pronto.